Hola, en muchas ocasiones las empresas cuando se ponen en contacto conmigo, pues en mi calidad de formador y de entrenador de equipos de venta, me pide que me centre, que instruya, que comente con los equipos sobre técnicas de cierre, ¿no? Muy centrado en técnicas de cierre porque consideran que esto es importantísimo porque al final esto es lo que vale si se obtiene o no se obtiene la venta. No tengo ningún inconveniente, lógicamente, como formador, en hablar sobre este tema, en instruir, en entrenar, pero centrarse solo en este aspecto, considero, después de muchos años de experiencia, que es un auténtico error. Hay que preocuparse menos sobre las técnicas de cierre y, como ponemos aquí en la portada, ocuparse muchísimo más sobre los procesos de compra, el saber entender cómo y por qué compran los clientes. Ya vendrá el proceso de cierre como una conclusión lógica a toda una serie de etapas y de fases de comunicación comercial con cada uno de los compradores que, si están bien hechas, nos van a abocar a un cierre pues realmente lógico y que no exige de tretas, ni de trucos, ni de astucias, que son palabras que yo erradicaría absolutamente de mi vocabulario de relación con mis clientes, y de verdad mis clientes me interesan y quiero que no solo estén satisfechos, no solo quiero que estén fidelizados con nosotros, con la marca que represento, conmigo mismo como vendedor, sino que estén también vinculados, ¿no? Las tretas y las astucias son para aquellos que consideran que los clientes son alguien, que son un mero instrumento para conseguir resultados. Cuando quieres de verdad formar una sociedad productiva en un auténtico gano-ganas, tienes que huir de estas tretas de cierre y centrarte mucho más en comprender los procesos de compra de los mismos. ¿Por qué digo esto? Pues porque en realidad el mercado, la sociedad, la relación de oferta y demanda ha cambiado muchísimo en los últimos años. Yo tengo una anécdota, recuerdo cuando yo era pequeño, resulta que mi padre, pues como muchísimos españoles de esos años, los años 60, pues tenía como uno de sus máximos sueños el tener un coche. Y entonces, pues bueno, para acceder al mismo tenías que apuntarte a una lista de espera que en el caso del coche que él quería, que era un SEAT 400, el 400B, pues duraba del orden del año y medio. Tú tenías que estar año y medio esperando para que te dieran un coche que, además, el único color en aquel momento que podía elegir el pobre era negro. Y si quería, en un alarde de originalidad, algo que fuera realmente diferente, bueno, ya como la gama de colores era tan bestial que te ofrecían la posibilidad de tener un bicolor que además exclusivamente era negro y blanco, es decir, o negro y blanco, pero además este negro y blanco, o sea, esa opción, esa elección de diversificación tan brutal, te hacía que estuvieras todavía otros 3 o 4 meses más en lista de espera. Hasta aquí parece difícil, ¿verdad?, entender esto desde los puntos de vista que tenemos hoy, ¿no?, de velocidad, de inmediatez y de amplísima gama. Pero es que lo que más curioso era de todo esto es que una vez que tú tenías tu coche, que te lo habían dado, disfrutabas del mismo 2 o 3 años y lo vendías más caro después de 2 o 3 años de uso que si lo sacaras directamente de fábrica. Y todo esto era porque, claro, la gente no quería esperar ese año y medio y te pagaba por un coche usado más que por el coche nuevo recién estrenado. ¿Qué sucedía? Que en aquel momento la oferta era muy pequeña y la demanda era muy grande. No había prácticamente nada y las empresas estaban centradas en lo que se llamaba el product out, ¿no? Es decir, produce y sácalo fuera del mercado porque se vende todo, todos los productos, todos los servicios, si eran medianamente decentes, si eran medianamente buenos, si no se rompían al sacarlo de la caja o al enchufarlo, realmente se vendían y la gente las compraba porque no tenía de nada. Tanto era así que todas las empresas estaban focalizadas en producir o en generar bienes, como digo, bienes y servicios, y nuestros antecesores, los vendedores de antaño, pues todavía tengo por ahí recortes, porque me gusta mucho mirar en las pinacotecas, de las solicitudes de ofertas de empleo para vendedor, pues se pedían fundamentalmente 3 requisitos, ¿no?, que era buena presencia, vehículo propio y lo que se llamaba en aquel momento don de gentes, ¿no?, que era esa capacidad pues para caer simpático, tener un buen aspecto, ser una persona amable, cordial, tomarte el café con el cliente y hacerle prácticamente el favor de servirle el pedido lo más pronto posible porque le hacía falta. Claro, esto ha pasado a la historia porque en este momento pues estamos
en lo que se llamaría el market in. La oferta supera netamente a la demanda, es decir, se producen muchísimos más bienes y servicios en el mundo que lo que el mercado es capaz de absorber. Por lo tanto, las compañías tienen ahora mismo una reestructuración, o tienen que tenerla orientada, poniendo en el centro de las mismas a todos los departamentos con foco en el cliente, de tal manera que todos los departamentos vendan y de manera directa el equipo de venta, el equipo comercial, tiene que centrarse en comprender perfectamente cómo compran esos clientes, porque tiene que distinguirse de otros equipos de venta de bienes o servicios que son realmente similares, porque lo que no se ha fabricado hoy se va a fabricar mañana, y lo que se fabrica mañana o se produce mañana, pasado mañana, ya hay algo parecido y que muchas veces lo supera. Por lo tanto, tenemos que entender perfectamente que, puesto que la sartén la tiene por el mango hoy y en mucho tiempo por delante el cliente, soy yo como vendedor el que tengo que adaptar mi proceso de venta a su proceso de compra. Tengo que realmente entender por qué, cómo, cuándo, qué mueve a los clientes, a mis clientes, a comprar. Claro, esto hace que no valga que yo sepa cosas para vender y, sobre todo, que haga caso omiso de toda la comunicación comercial que he mantenido con un cliente para focalizarlo todo en el cierre. Antes de eso, tengo que darme cuenta que mi proceso de venta tiene que estar perfectamente engranado con su proceso de compra. Yo tengo que entender perfectamente cómo compran mis clientes y cómo se manejan dentro de la organización compradora los engranajes, tanto de tipo racional o de tipo emocional. No te digo si además estamos vendiendo a empresas, una venta B2B, donde dentro de una razón social de un cliente SA o SL existen varios compradores que van a tener poder de decisión sobre la oferta que yo quiero sacar adelante. Y tengo que tener en cuenta cómo compra cada uno de ellos, qué es lo que les motiva, qué razones y qué sensaciones se derivan del vínculo y de la comunicación que yo estoy estableciendo, y qué fases o por qué fases pasa su proceso y por qué etapas. De tal manera que yo, como vendedor profesional en este momento, tengo que desarrollar una función realmente estratégica. Y me refiero a esto en el sentido de transformarme en un súper experto en el micromarketing cuando me muevo en el territorio cliente. Por un lado está mi departamento de marketing, que es como un gran estado mayor. Un estado mayor que tiene un enorme mapa donde está el mercado, donde segmenta por zonas, donde además analiza tendencias, visualiza competencia, la sopesa, ve tendencias del mercado, desarrolla segmentos y nos da pautas generales traducidas en comunicación, productos y servicios que para esos determinados segmentos ajustan perfectamente. Pero claro, yo como vendedor bajo al terreno, bajo al territorio cliente, y dentro de ese territorio cliente tengo que posicionarme, saber dónde estoy yo, dónde está mi proceso de venta dentro de los procesos distintos de compra de cada uno de los clientes, ir moviendo e interactuando cuál es la actitud de compra de este comprador dentro de este cliente y la de este otro, y qué cerca o qué lejos está de poder tomar una decisión final, y cuál es la relación de poder entre ellos mismos y cuál es su nivel de influencia, y al final cómo voy yo gestionando todo esto para que después de haber encajado todo este proceso de mi venta en sus procesos de compra, esto concluya al final. Esto parte, por lo tanto, entonces, de un trabajo enorme, estratégico, posicional, que se sustenta en la investigación y en el análisis, si no queremos ser como vendedores sustituidos por algoritmos que trabajan con un montón de información, pero que nosotros como vendedores profesionales tenemos la ventaja de que los algoritmos trabajan sobre el pasado y yo desde el presente puedo plantearle, si conozco todo esto, a mi cliente temas de futuro basados en la creatividad, en la imaginación, en el sueño, en el relato que el algoritmo no es capaz de resolver. Bien, esto me obliga a entender que el proceso de venta mío tiene que ir engarzado en el proceso de compra del cliente y de sus compradores de la misma forma en que opera el mecanismo de una cremallera. Es decir, yo cuando tengo una cremallera, pues lo primero que tengo que hacer es el encaje inicial. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando yo empiezo la comunicación comercial con un cliente, yo tengo que tener en cuenta que ese cliente, cada uno de ellos,
y cada uno de ellos en cada momento, porque va variando, tiene su lado de la cremallera y este ya lo tiene él. Y yo tengo que ser capaz de generar el otro lado de la cremallera, de tal forma que tenga el mismo color, el mismo nivel de engranaje y pueda hacer el clic y el engranaje inicial desde el primer contacto con él. Y a partir de ahí ir superando etapas de comunicación, avanzando diente a diente, de tal manera que el último diente será la conclusión y el cierre final, el clac. Pero no me sirve de nada el trabajar sobre técnicas de venta, técnicas del cierre perro, use usted la astucia, es decir, palabras que me echan para atrás como vendedor profesional, si antes yo no he tenido en cuenta cómo engarzar cada uno de los dientes de la cremallera. Ojo con esto, por lo tanto, no nos centremos tanto, vuelvo a insistir en qué truquito utilizo yo para cerrar, sino que trabajemos muchísimo en formarnos y en entrenarnos, en comprender estos mecanismos de engranaje de la cremallera, de mi proceso de venta y su proceso de compra. De todas formas, sí que me gustaría concluir dando 5 recomendaciones que por experiencia sí que sé que son generales, no para hacer un cierre final, sino para relacionarnos de manera muy profesional y facilitar que realmente haya una conclusión lógica final positiva cuando me dirijo comercialmente a un cliente, muy centradas en la generación de valor. 5 tips que tenemos que tener siempre en cuenta. El primero es que el cliente siempre compra por sus propias razones y no por las nuestras. Es decir, muchas veces nosotros nos empeñamos porque creemos que nuestro producto, esta o esta faceta es fantástica, o porque el 80% de los clientes nos dicen que esto es lo que más les gusta, o porque a mí es lo que más me emociona. Cuando hablo de producto, hablo de servicio, ¿no? Es decir, mi oferta en general, y me olvido que en realidad el cliente, por mucho que a mí me guste esta característica, este beneficio, esta ventaja de este producto, este servicio, realmente es él y sus razones y sus circunstancias las que deciden. Por lo tanto, tengo que entender las razones, aunque yo puedo influir a través de suministrarle información y argumentos en esas razones, pero son las suyas las que al final van a tomar la decisión y no las nuestras. El segundo, una vez que he establecido este principio, es que no compramos nunca, y nuestro cliente tampoco, un producto o un servicio. Compramos lo que el cliente ve que hace por él, y si esto es valorado por él o no. Por lo tanto, yo tengo que traducir siempre mi producto, mi servicio en aplicaciones usables. El concepto de usabilidad es fundamental después de la venta, es decir, vale, ¿y esto para qué lo compro? ¿No? Sí, fantástico, tiene esto, pero puesto en mi vida personal, puesto en mi fábrica, puesto en mi empresa, ¿esto cómo opera? Punto 3, es decir, esto lo traduce en que esto que hace para mí, estas aplicaciones, tienen que ser premios de tipo racional o de tipo emocional. Esta cosa que yo le he ofrecido, esta oferta que le estoy explicando, es decir, encaja con sus razones, pero además tiene que ver que le da algo que le premia, le gratifica, que sale ganando, que mejora en estos dos planos, ¿no? En el plano racional y en el plano emocional. E insisto mucho en el plano emocional, porque cuando trabajamos en venta B2B, en venta empresa a empresa, a veces nos centramos excesivamente en las características técnicas de los productos, olvidando que la aplicación no solo racional que tiene la mejora de los procesos de esa empresa en determinados departamentos, determinadas áreas, sino también el factor emocional que en el comprador produce, el ser considerado capaz, ser considerado de aportar beneficios a su compañía, el subir sobre el resto, es decir, cualquier tipo de cosa de este aspecto. La cuarta es que, por supuesto, una vez que ya tiene el premio, en lo que se traduce este producto o servicio y lo que hace por él, y que encaja con sus razones y las que él valora, el cliente siempre, de una gama, porque claro, nosotros no somos los únicos que estamos en el mercado. Cuando mi padre compraba el coche, o compraba con 1 año y medio de demora de lista de espera, o no tenía coche, no había otra opción. O cuando había solo la gasolinera Camsa, o pasabas por Camsa, no tenías gasolina. Era un monopolio. En este momento, claro, nuestro cliente no nos va a pedir a nosotros exclusivamente una oferta, o no vamos a ser nosotros los únicos que hemos detectado que existe un hueco. Otras personas, otros vendedores, otras empresas compiten. Lo que no se fabrica, como digo hoy, estará fabricado mañana, y lo que no se fabrique pasado mañana se habrá abierto dentro de una semana en un abanico de alternativas muy similares. Por lo tanto, el cliente se va a encontrar
dentro de ofertas que le ofrecen premios racionales y emocionales, es decir, que le aportan beneficios, se va a decantar por aquello que le ofrezca una diferenciación positiva, una ventaja competitiva. Pero no solo una ventaja competitiva desde lo que nosotros le ofrecemos, es decir, por supuesto, nosotros debemos destacar en algunos de los beneficios generales que tenemos como una ventaja que nosotros tenemos mejor que los demás, o no te digo si nosotros tenemos en exclusiva sobre los demás, pero también por diferenciación positiva a través de una ventaja competitiva que le ofrecemos a él. Es decir, a través de la oferta que yo te planto aquí en este momento delante, tú respecto a tu competencia o respecto a tu entorno personal vas a dar un salto cualitativo porque tú solo a través de esta oferta vas a mejorar competitivamente también en la escala de valores. Y por último, algo que también olvidamos a veces y es que cuando visitamos a un cliente con una razón previa, ¿no? Y no pasaba por aquí, claro, esto no puede ser, ¿no? He analizado, he visto, creo que en el segmento en el que está o porque es este tipo de familia, lo que yo voy a ofrecer puede encajarle, me lo he preparado. Siempre que contacto con los clientes con una preparación previa, pues normalmente este cliente ya tiene una cierta conciencia de que puede tener esa cierta deseo o esa necesidad de mejora, pero de manera interna, de manera implícita. Y esto hasta que no está traducido en una hoja, hasta que no está verbalizado por él, es difícil que tome el volumen y el peso suficiente como para tomar la decisión de compra y para que facilite el cierre. Por lo tanto, nosotros muchas veces tendremos que ayudarle. Hay un montón de técnicas, yo aquí entre paréntesis hablo posiblemente para ventas, para compras de alta involucración, SPIN es posiblemente de lo mejor. Hay un montón de técnicas en las que yo como vendedor tengo que dominar para ayudarle a explicitar de esa manera verbal ese deseo y esa necesidad. Y todo ello orientado hacia la generación de valor nos facilitará muchísimo en ese engranaje, en ese cierre en cremallera, que cuando nosotros lleguemos a esa conclusión, bueno, pues no sea tan dramática como muchas veces pensamos, porque además en el proceso un montón de precierres parciales ya habremos hecho, ya habremos superado obstáculos, incluso los habremos planteado nosotros si no han salido para ver cómo podemos superarlos, y la conclusión o el cierre final sí que será como poner el tejado en un edificio, pero donde previamente hemos construido una estructura súper sólida y unos cimientos enormemente potentes. Bueno, sobre estos temas y sobre cómo cerrar y sobre cómo manejarnos en este proceso de trabajo, de encaje de procesos de venta y procesos de compra, seguiremos hablando en sucesivos vídeos. Hasta entonces, lo que os deseo es muchísima salud y muy buena venta.